Dios les bendiga en esta tarde. En esta hora quiero compartir con ustedes una palabra de la cual se titula La oración cambia a la persona que ora. Y les voy a pedir que abran su Biblia en Lucas 9:28 y daremos lectura a este acontecimiento asombroso que pasó el Señor Jesucristo con sus discípulos. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí, 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, a él oíd. Cuando la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron, y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Así vamos a poner este devocional en las manos del Señor. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor. En esta hora, Espíritu Santo, yo te pido que yo predique con la unción del Espíritu Santo. Señor, sé tú ministrando las vidas, Señor. Sé tú fortaleciendo. Sé tú, Señor, quien llene, Padre, nuestras vidas. Que este medio, Señor, fluyas a través de él y toques las vidas. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Una de las cosas de las que a mí me sorprende es que Lucas narra una historia poderosa acerca del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo, tomando a Pedro, a Juan y a Jacob, se los lleva al monte para que le hicieran compañía, para que oraran con él. Aquí vemos la guianza del Señor Jesucristo acerca de sus discípulos, donde agarra a estos 3 hombres, pero la palabra de Dios dice que había
escogido 12 hombres y que no solamente eso, sino que había agarrado a otros y que eran en total 70 y los había enviado. Pero al parecer estos hombres eran Pedro, Juan y Jacob, eran aquellos hombres que se mantenían más cerca del Señor. Por lo tanto, Dios les quería enseñar algo grande respecto a la oración y también al propósito que Dios tenía para ellos. Entonces, estando el Señor Jesucristo orando, acontecen cosas tremendas en la vida de los discípulos, pero también acontece algo milagroso, donde el Señor Jesucristo empieza a orar. Y la Biblia dice claro que el Señor, cuando estaba orando, la Biblia dice que su rostro fue cambiado y que tenía un rostro como de luz. La Biblia dice, y no solamente su rostro, sino que también sus vestiduras. Dice la Biblia claro que las vestiduras eran tan blancas, refiriéndose al escritor, de lo cual él enfatizaba de que no importara la ropa, qué tan blanca fuera, qué tan veces la lavara, sino que había algo especial en esa ropa, a un color blanco, pero un color blanco de lo cual no se podía ver en esta tierra. Ninguna ropa era tan blanca como la que describe la palabra del Señor en Lucas, en Marcos, donde ellos vieron cosas sorprendentes que le acontecieron al Señor Jesucristo. La Biblia dice que estando él orando, empezó a brillar su rostro y su vestidura, y los discípulos, al parecer, dice la Biblia, que despertándose, eso quiere decir que cuando ellos oraban les ganaba el sueño. Pero el Señor les quería enseñar algo tremendo, algo de lo cual cuando ellos estuvieran pasando por problemas, que se dieran cuenta de que el que estaba con ellos era realmente el Señor Jesucristo. Porque más para adelante Pedro sufriría una muerte de cruz, de lo cual iba a ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Era algo duro que él iba a pasar. Juan sería desterrado a la isla de Palmos. Ellos tenían que tener la confianza de que el que estaba con ellos era el Señor Jesucristo, para que no desmayaran. Y a Jacob, que le quedaban pocos meses para que así él entendiera y tuviera fuerza cuando ellos pasaran por todas estas cosas. Jacobo iba a ser muerto por el rey Herodes a espada. Entonces el Señor se lo lleva para enseñarles esta transfiguración, algo tremendo en la oración. Ahora, ¿por qué le puse yo ese título? Es de que si usted mira con atención, el rostro del Señor y su vestidura fueron transformados.
Cuando uno ora, hay una transformación en la vida de el que ora. Hay algo en la oración que tiene efecto en nuestras vidas. Nuestras vidas son cambiadas por medio de la oración. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo estaba orando, su rostro resplandeció y sus vestiduras eran tan blancas, de la cual no podían describir qué tan blancos se habían convertido. Eso quiere decir que la oración tiene un efecto en nuestras vidas. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra actitud, cambia nuestra manera de ser, cambia nuestra vida por completo, la lleva a su plenitud. Por eso dice la palabra de Dios que estando Jesús orando, le aconteció estas cosas. Y usted dirá, pero hermano, es que era el Señor Jesucristo. La Biblia también dice en Éxodo 34:30, donde Moisés, estando en el monte orando al Señor, él bajó con ese rostro resplandeciente después de haber estado con el Señor. Él era un hombre como usted y como yo. Él no se miró por un espejo, sino que las demás personas miraron en él ese rostro que brillaba. Porque la oración tiene efecto en nuestras vidas. Cambia a las personas. La oración cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra actitud, cambia, nos da la fuerza para poder vencer las debilidades. Podemos entender que la oración hace un cambio a la persona que ora. La Biblia también habla de una mujer que era estéril, era Ana. Y esta mujer era vituperada, era criticada, era una mujer amargada, era una mujer triste que se la pasaba llorando. Pero la palabra de Dios dice que cuando esta mujer se decide a orarle al Señor y poner las peticiones delante de Dios, dice la Biblia en Samuel que ella fue a orar. Y la Biblia dice bien claramente que nunca más siguió triste, porque la oración tiene un efecto en nuestras vidas, en nuestra persona. Por eso no se canse de seguir orando, siga pidiéndole al Señor, que la oración tiene muchas cualidades, porque hay oraciones de poder, hay oraciones para escoger, hay oraciones para tomar decisiones difíciles, pero también la oración
hace un cambio en la persona que ora. Así es que medite esta palabra y que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde. Y hasta la próxima. Que Dios los bendiga a mis hermanos.